Prevención de la violencia en la educación a menores de edad en la ciudad de La Paz. Con este pequeño aporte queremos abordar un tema tan complejo y muy estudiado, pero poco conocido como es la violencia. Y con este video le orientaremos para poder prevenirla. Asimismo, le invitamos a generar conciencia y a que replique este mensaje a todos los actores de violencia en su entorno. Y cuando alguno de ellos tenga en sus manos la posibilidad de identificar algún tipo de violencia, pueda prevenirla, y si es alguien que actúa con violencia, puede evitarla. En las últimas décadas ya se reconoce que la violencia puede estar presente en todos los contextos sociales, incluso en aquellos como la familia y la escuela, en los que por su naturaleza educativa resulta más sorprendente su existencia. ¿Pero qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud, OMS, redactó la siguiente definición. Es el maltrato o el abuso de menores que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial, o de otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Principalmente se establecen los siguientes tipos de violencia o maltrato a menores de edad en el contexto educativo. Violencia psicológica son actos u omisiones que dañan la estabilidad emocional o que perturben el pleno desarrollo, degraden o controlen las acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, obligación, humillación, manipulación, aislamiento, vigilancia constante, persecución, insultos, chantaje, exposición al ridículo, explotación y limitación del derecho de tránsito, negligencia, abandono, devaluación, exclusión, rechazo, castigo o cualquier otro medio que le cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación. Violencia física. Son actos intencionales generados, dirigidos a castigar o a provocar daño o lesiones utilizando la fuerza física, objetos o armas o que ponga en riesgo su integridad o su salud corporal. Violencia sexual. Es cualquier conducta que obligue a presenciar, a mantener o a participar en relación sexual no deseada o que tenga la intención de lastimar, dañar o degradar el cuerpo y o la sexualidad de las alumnas, chantaje sexual a cambio de calificaciones, acoso sexual, tocamientos no consentidos, violación, incitación al uso de pornografía o a la utilización de imágenes de mujeres y niñas dirigidas a la explotación sexual o que limite o anule el ejercicio de sus derechos sexuales o reproductivos. También dentro del contexto educativo podemos ver algunos tipos de violencia y principalmente todos hemos oído y hablado de este tema, que es muy recurrente pero muy poco abordado. Un tema muy delicado y complejo es el de la violencia entre pares o más conocido como bullying. El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Una serie de maltratos continuos llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, para generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento escolar de la víctima. El bullying puede ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, por tener dificultades para defenderse, al presentar baja autoestima, al ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos. Comienza con burlas que se van intensificando hasta que derivan en agresiones físicas o verbales que como consecuencia generan daño psicológico y emocional. Asimismo, se relaciona con las dinámicas de abuso de poder mediante las cuales un individuo humilla a otro para sentirse superior. Para ello se vale de todo tipo de agresiones como burlas, insultos o maltratos físicos. Como resultado, la víctima se siente temerosa de sus agresores y busca evitarlos. Se tienen descritos los siguientes tipos de bullying. Bullying verbal. Insultos, burlas, apodos, chismes, rumores, amenazas y humillaciones, que es igual a discriminación. Bullying físico, agresiones físicas, golpes, patadas o empujones por uno o varios agresores. Bullying social, se busca aislar o excluir al niño de un grupo social, que es igual a discriminación social o económica. Ciberbullying o ciberacoso. El agresor se vale de las redes sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar, a través de mensajes falsos, y estos mensajes se propagan mucho más rápido. Bullying sexual.
Asedio de connotación sexual o abuso. Por lo general, las niñas son principales víctimas, así como los individuos homosexuales. Los individuos víctimas de bullying pueden presentar algunos de los siguientes síntomas: alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito, pensamiento destructivo, como el deseo de morir. Todas estas formas de violencia generan un efecto en el comportamiento de los menores de edad en su etapa escolar, y esto se debe a que la violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico. Al ser un hecho cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que abre también la posibilidad de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas y de prevenir su aparición o uso en la convivencia. Se han caracterizado y definido distintas manifestaciones de la violencia escolar en el comportamiento de los escolares. Las orientaciones para prevenir y abordar cada una de ellas son distintas, dependiendo del tipo de violencia y lo que provoque en el comportamiento, como ser agresividad. Se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera de enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como riesgosas o amenazantes. Cuando la respuesta agresiva es desproporcionada o se convierte en un modo permanente de relación, puede convertirse en un acto de violencia. Agresiones físicas. Se refiere a aquellas peleas que incluyen contacto físico entre los participantes y que surgen debido a alguna diferencia, descontrol o conflicto mal resuelto. Son situaciones puntuales en las que los participantes utilizan la agresión como medio para expresar su rabia o abordar un desacuerdo. Violencia psicológica o emocional. Se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales de manera presencial y directa. De manera indirecta, por ejemplo a través de rayados en el baño o en murallas, o de manera virtual, por ejemplo a través de redes sociales. Cuando esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo de relación específico que ha sido denominado como acoso o bullying. De acuerdo con estudios realizados por UNICEF Bolivia, durante la gestión 2019 en la ciudad de La Paz, el 90% de las y los estudiantes de secundaria perciben la existencia de violencia escolar en sus unidades educativas. Un 27% afirma que todos los actores en las unidades educativas demuestran conductas agresivas, especialmente aquellos de cursos superiores. 7 de cada 10 estudiantes están expuestos a algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Los casos de violencia que ocurren de manera frecuente afectan a 5 de cada 10 estudiantes en primaria y a 6 de cada 10 estudiantes en secundaria. La violencia escolar afecta por igual a mujeres y varones. Sin embargo, en el caso de las mujeres, esa situación las afecta más a medida que van creciendo. La violencia en la educación regular dentro del sistema educativo plurinacional de la gestión 2018 reportó 342 casos de maestros denunciados por violencia sexual. Asimismo, para la gestión 2019, el reporte muestra 393 casos denunciados, advirtiendo un incremento anual de casi 14.9% de denuncias de casos de violencia sexual. Datos extraídos del Plan de Contingencia Educativa Prevención de Violencias en el Centro Educativo de febrero de 2020 del Ministerio de Educación. Ahora presentamos algunas herramientas para la prevención de la violencia en las escuelas. En principio se debe crear un protocolo de prevención y actuación y denuncia en casos de violencia, y este debe ser socializado y practicado por todos los estudiantes, maestros, administrativos y padres de familia. Se debe fortalecer la formación en los valores fundamentales del respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la responsabilidad, la libertad, la cooperación, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la participación, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la justicia social, mediante diferentes actividades, como ser videos, juegos e investigaciones. Se tiene que cuestionar siempre los antivalores como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia y el conformismo. Se debe fortalecer la seguridad y autoestima de los niños y adolescentes, fomentando el buen trato, la amabilidad y la cordialidad. Estimular siempre a los estudiantes a participar, opinar y disentir respetuosamente, y siempre deben ser oídos.
Articular contenidos de prevención de violencia con los contenidos de los programas de estudio referidos a la convivencia armónica y pacífica, la no discriminación, las relaciones humanas interpersonales. Se debe fomentar el desarrollo de habilidades para la vida y la resolución pacífica de conflictos. Se debe formar a los estudiantes con un pensamiento reflexivo y crítico, estimulando constantemente su capacidad y derecho a opinar para evitar la obediencia a ciegas. Fortalecer la seguridad y autoestima de los niños y adolescentes para que en caso de ser víctimas de violencia física, psicológica o sexual, recurran a alguien de su confianza para hacer la denuncia. Se debe gestionar la sensibilización y formación de maestros sobre la mediación, la resolución de conflictos y el buen trato. Algunos tips para evitar la violencia. Antes de reñir o castigar, conviene comprender las causas del malestar. Es inútil llenar la vida de los niños y adolescentes de sermones y reflexiones. Es necesario enseñarles primero a gestionar la salud emocional que están viviendo. Debemos actuar con la razón y no dejarnos llevar por el instinto en ese momento. Respirar hondo a veces funciona cuando es difícil pensar. Deberíamos estar calmados y darle paso a la razón para actuar con criterio. Párate, respira y cuenta hasta 10. La familia debe sobreponerse y no ser víctima, sino ser el apoyo y sobre todo debe ser comprensiva, no perder los estribos. Una terapia psicológica puede enseñarle nuevas formas de reconocer y descargar sus emociones a través de conductas más constructivas. Es importante que los padres no pierdan la calma y que actúen con firmeza. Se debe hablar, establecer una relación de confianza. Para tener un mayor control sobre el comportamiento, es muy importante que los padres y otros familiares cercanos, abuelos, hermanos mayores, etc., actúen de igual forma. Haz lo que mandas y manda lo que quieras. Para prevenir la violencia escolar debemos enseñar a los niños y jóvenes el autocontrol, ya que favorece la empatía y la integración social. También es importante promover la inteligencia emocional en la escuela, si es posible de manera transversal, para, de esta manera, introducir el tema de la resolución de conflictos de manera pacífica y creyendo en el consenso en diferentes asignaturas, contextos y situaciones. Para evitar la violencia, primeramente se debe tomar conciencia de qué es la violencia. Finalmente, cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja.